Bien, la primera parte de esta clase eh, va a versar sobre este libro de Max Weber, es el político y el científico. Entonces lo he dividido en dos partes. La primera parte es sobre la política como vocación y la segunda es sobre la ciencia como vocación. Estas dos conferencias de Max Weber, eh, que son sumamente interesantes, aparte de que, bueno, son una exposición eh, de su pensamiento, ¿no? De sus categorías, algunas de sus categorías fundamentales, pues son una reflexión muy rica sobre lo que, lo que implica en la sociedad moderna, eh, pues la carrera política y lo que implicaría también pues, la carrera científica, ¿no? La dedicación a la ciencia. Una cosa que llama poderosamente la atención en ambos textos, ¿no? En ambas conferencias, es que Max Weber tiene la capacidad de revelarnos como las complejidades de cada una de estas profesiones, ¿no? Y recordemos lo que mencionábamos en la última clase, cómo la cuestión de la profesión tiene pues un contenido religioso, ¿no? Un trasfondo religioso originalmente que luego va a perder este carácter religioso y se va pues a incorporar a toda la cultura del capitalismo moderno, ¿no? Entonces, sin embargo, la cuestión de la profesión no deja de tener pues un aspecto, una connotación ética bastante fuerte, ¿no? Como lo es también, como lo ha sido también la, la profesión de voto religioso, ¿verdad? La vocación religiosa. Y es llamativo, entonces, cómo Weber considera estos dos aspectos, la política moderna y la dedicación profesional a la ciencia, eh, como, como vocaciones, ¿no? Más que como unas simples ocupaciones para ganar un salario, ¿no? Una remuneración que, bueno, no debe ser algo importante para Weber, pero no es el asunto fundamental. Entonces voy a referirme en esta primera parte a la política como vocación. Ya mencionábamos cómo para Weber un aspecto importante de la política tiene que ver con el poder y por lo tanto con la aplicación de la violencia, ¿no? La idea del Estado como el actor social que puede emplear la violencia de una manera legítima y cómo, digamos, en esta cuestión de la política vista de esta manera, es importante la figura del dirigente, ¿verdad? La figura, pues, de la persona que asume un liderazgo, eh, y que, bueno, por muy carismática que sea esta persona, no todo puede estar, digamos, supeditado pues, a sus capacidades o a su poder, sino que pues, se rodea de una serie de allegados, ¿no? Una serie de, de personas que están alrededor de él, eh, que en buena medida en las sociedades arcaicas, pues esto se asocia mucho a estos caudillos guerreros, ¿no? Estos señores de la guerra, y pues a su séquito, ¿no? A sus allegados que obtienen botines eh, como parte de las aventuras militares. En buena medida en la sociedad moderna esto ya cobra otra característica. Ya, digamos, estos antiguos miembros del séquito son poco a poco gente más dedicada pues, a diferentes aspectos de la administración pública. Eh, Son asalariados, evidentemente, ¿verdad? Ya los antiguos boletines de guerra se sustituyen por las remuneraciones profesionales para estas personas.
Y esto como parte del proceso de racionalización de la sociedad moderna. Este aspecto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? El análisis de Max Weber eh, sobre la ciencia y sobre la política como vocación, pues ven estas ocupaciones desde la perspectiva de un proceso cada vez más reciente de racionalización, que, como él mismo se encarga de decírnoslo, es el tipo de racionalización, pues, el tipo de racionalidad del cálculo, lo que va a prevalecer, pues, en la edad moderna, ¿no? En nuestra modernidad. Es lo que va a prevalecer y por lo tanto, el hecho de que prevalezca esta racionalidad estratégica, esta racionalidad del cálculo, influye mucho tanto en la política como en la ciencia. Hay una cuestión muy interesante sobre la política en Max Weber. Bueno, de hecho, todo el libro sí es una joya. Pero bueno, al aspecto que yo me refiero es que describe a la política como una actividad que debe llevarse a cabo por pasión, ¿sí? Por una pasión. Este elemento es importante. La gran política se lleva a cabo por pasión, por una convicción pues, muy fuerte, que tiene que ver con algo que creo que más o menos dejamos esbozado en la última clase, que era el asunto de vivir de la política y vivir para la política. Pues el gran político eh, vive para la política, ¿verdad? Pone su pasión humana en la política. Y claro, las personas que hacen la política en un sentido como más bajo viven de la política, ¿verdad? Están enfocadas en tener algún tipo de remuneración, ¿verdad? En dinero, en prestigio, a través de la política, ¿verdad? La política como modo de vida. Sin embargo, Max Weber tampoco es ingenuo en este sentido, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gusta personalmente de estas reflexiones de Max Weber. Son reflexiones que ven como las complejidades, ¿verdad? Los matices de las cosas. Entonces, Max Weber no es ingenuo en este sentido. Esta persona que se dedica a la política, que vive para la política, pero también tiene que vivir de la política, en el sentido de tener un medio de vida que le permita esa dedicación a la política, ¿verdad? Esa pasión a la política, dedicada a la política. Es una cuestión importante, ¿verdad? Entonces no se trata de pensar, bueno, claro, la política tiene, pues como decimos, muchas complejidades, ¿verdad? Bueno, puede darse una política en este sentido, ¿verdad? Del vividor de la política, de la persona que solamente ve como sus intereses inmediatos y nada más, ¿verdad? También personas que tienen una pasión política. Y si relacionamos esto con los tipos de racionalidad, ¿verdad? La racionalidad conforme a ideales, ¿verdad? La racionalidad con arreglo a ideales. Bueno, la política como una forma de realizar un determinado ideal de sociedad, independientemente de qué tipo de ideal. Claro, esa pasión política, ¿verdad? Bueno, meterse en la política porque, bueno, tengo un determinado ideal de sociedad y por eso voy a entregar mis mejores energías, mi intelecto, mi tiempo, ¿verdad? Mi vida personal incluso, ¿verdad? Incluso pues los sacrificios personales, ¿verdad? Ya a mayor grado. Claro, esta parte es importante, ¿verdad? Pero por supuesto que se necesitan medios materiales para hacer viable esta aspiración, ¿no? Esta vocación, ¿verdad? Este llamado, entregarse al ideal político. Esa es una parte del aspecto. El segundo elemento.
que me parece también muy interesante. Claro, la pasión es importante, ¿verdad? Como dice, pues, algún pasaje del Apocalipsis, ¿verdad? Pues, eh, más vale ser o extremadamente frío o extremadamente caliente, ¿verdad? Pero, pues, los tibios como que no irán a ningún lado, ¿verdad? Eso, la tibieza no conduce a ningún lado, ¿verdad? Sino que es la gran pasión política, por supuesto, pero no todo es pasión. La política también requiere racionalidad, ¿verdad? Requiere, eh, requiere serenidad. Eh, Como dice eh, Weber, hay tres cosas, ¿verdad? Importantes: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. Una entrega apasionada a una causa, ¿verdad? Al dios o al demonio que la gobierna. Eh, una responsabilidad hacia la causa a la que el político se debe. Y una mesura, ¿verdad? Capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas. ¿Verdad? Un dejarse impactar por la realidad, ¿verdad? Un dejarse llevar por la realidad, pero sin que esto lesione, pues, el debido equilibrio, ¿verdad? La debida mesura que debe guardar la persona que se dedica a la política. Estas cualidades son sumamente importantes en esa vocación. Y son difíciles, claro, es difícil conjugarlas, ¿verdad? Muchas veces se tiene una de esas tres cualidades, pero no necesariamente las demás, ¿verdad? Se puede ser como muy mesurado, pero quizás solo tener mesura, pues, implica una excesiva frialdad, ¿no? Para con las cosas. Y es importante también esta cuestión de la pasión, al igual que la responsabilidad, ¿verdad? No todo se puede dejar la pasión, y yo creo que esto es aplicable a cualquier actividad humana, a cualquier actividad política, intelectual, artística. Claro, hay una pasión, ¿verdad? Digamos, en el arte, pues es la cosa de la inspiración o esa fiebre creadora que muchas veces se tiene en los años juveniles, ¿verdad? Estos arranques creativos. Pero es importante también como esta mesura, ¿verdad? Y esta responsabilidad con el oficio artístico. O para el caso, bueno, con el oficio, con la vocación política en este caso. Ese es un primer elemento importante acá. El otro aspecto que yo quiero mencionar es también un aspecto sumamente complejo que va, que va a aplicar aquí, que bueno, que sobre el cual se va a reflexionar acá en esta conferencia de la política como vocación, y es el tema de la ética. Eh, hay una hay una simplificación que yo creo que es bastante dañina eh, acerca de la política, y debe se hacer cargo de abordar pues esa simplificación pues sumamente negativa, ¿verdad? Y como toda simplificación nos impide ver los matices de las cosas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, simplemente este juicio como tan lapidario de que, bueno, toda la política es sucia, toda la política es antiética. Entonces, o tienes que elegir entre política y la ética, o una cosa o la otra. Se trata de una simplificación bastante peligrosa, ¿no? Primero, porque de ser así, eh, tendríamos que considerar que la política no tiene nada que ver, bueno, digamos, con el aspecto ético, moral, con ciertos principios, ¿verdad? Con ciertos ideales de conducta, pero tampoco la política como algo que tenga realmente
una relación con los grandes ideales que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Sería una visión como muy cínica de la política. Y claro, hay cinismo, ¿verdad? Hay oportunismo, hay un montón de cosas. Corrupción en la política, por supuesto que hay. Por supuesto que hay, pero no es lo único. Y hay que reconocer, en honor a la verdad, que si históricamente las sociedades han tenido algún tipo de progreso con respecto, por ejemplo, a los derechos humanos, a las diferentes libertades, eh, a cierto grado de justicia social y, como digo, también pues al reconocimiento y en cierto modo también, pues según el contexto, pues a la práctica de diversos derechos humanos, pues esto se debe a la actividad política. No es otra cosa, o sea, no son cosas que han caído del cielo, que han surgido de la nada, ¿verdad? Que puras, digamos, sin contaminarse de la política, sino que eh, son el resultado de luchas políticas, de transformaciones políticas, desde lo que nos parece como más elemental. La libertad, por lo menos, o más bien el reconocimiento, por lo menos teóricamente, del derecho a un acceso igualitario a la educación, eh, que antes esto no se daba, por ejemplo, el reconocimiento eh, de los derechos sociales, políticos, culturales de diversos grupos humanos, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, eso ha sido producto de luchas políticas, la jornada de 8 horas, el seguro social, esas cosas han sido producto de luchas en el terreno político, en ese terreno tan complejo, ¿verdad? Tan neblinoso muchas veces. Eso ha sido el resultado de la política. Y claro, no todo es bueno ni todo es malo en la política, por supuesto. Y Max Weber lo sabe muy bien, no lo hace saber muy bien en esta pequeña conferencia. Entonces no es cierto que no haya una relación entre política y ética. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar la cuestión de la ética? Aquí viene como el asunto más complejo, ¿verdad? El asunto más espinoso. La ética que, como ya lo definía muy bien Kant, es razón práctica. Bueno, tiene una relación bastante compleja bueno, es una forma de verlo, obviamente. Podemos verlo como eso, como una relación, digamos, bastante compleja entre unos principios, unos mandamientos éticos y su aplicación en la vida concreta. Entonces, bueno, Max Weber hace una reflexión, creo yo, bastante sugerente, puede ser incluso polémica para pues, algunas personas. Por ejemplo, los principios pues, éticos de la tradición cristiana. Eh, claro, no se discute el valor de esos principios éticos, de esas normas éticas. Esos principios éticos, como lo señala él, eh, suponen una aplicación universal de los mismos. Una aplicación, digamos, independientemente del tiempo, ¿verdad? Del lugar, de las circunstancias, de los sujetos involucrados, eh, demandan una aplicación de carácter universal de esos principios. Pues no habría excepciones, ¿verdad? Son grandes normas y son grandes principios éticos. Eh, pero ¿qué pasa en el terreno de la política? Se pregunta Max Weber.
una ética basada en estos principios, estos grandes mandatos, estos principios universales, no necesariamente tiene que ser solamente la tradición cristiana. Yo pensaría también en cómo Kant entiende este aspecto de la aplicación de la ética, eh, pues a través de unas máximas universales, ¿verdad? Como lo plantea Kant. Claro, basarse en una ética de máximas universales que no admiten una aplicación contextualizada, ¿verdad? O unas excepciones, es algo sumamente complicado para la política. Entonces, por ejemplo, si digamos resultaría como un mandato ético, pues el no responder a una ofensa con la violencia. Claro, dice Weber, esto es válido, ¿no? Para una persona que aspira a la santidad, ¿verdad? La práctica de la no violencia, ¿verdad? Aunque reciba una agresión, ¿verdad? O negarse a participar en la guerra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el terreno político? Cuando hay una agresión hacia, digamos, una colectividad, eh, claro, no, aquí ocurre lo contrario, ¿no? Si no se da una respuesta a esa agresión, pues que es una respuesta violenta, la agresión va a seguir progresando y entonces, digamos, también nos pone ante un problema ético, es decir, eh, pudiendo haber actuado para evitar que esa agresión progresara, ¿por qué no se actuó? ¿Por qué no se respondió para repeler esa agresión? Entonces, resulta, como digo, una situación bastante compleja, ¿verdad? Ya, digamos, el asunto ético siempre está presente, ¿verdad? Va a cobrar otras connotaciones. O, por ejemplo, digamos, el hecho claro, de aplicar de una manera, pues, abstracta el mandato de no mentir, o en este caso de no ocultar información. Claro, en este sentido, como lo dice Weber, el Estado tendría que ser transparente todo. Claro que obviamente sí es una necesidad, ¿no? ¿Verdad? Cuando no hay ninguna transparencia a nivel pues, del manejo del Estado, pues tenemos también problemas éticos y políticos muy graves, ¿no? Pero digamos en el caso que pone Weber, el caso de secretos de Estado. Secretos de Estado que tienen que ver pues, objetivamente con la seguridad nacional. Recordemos que el contexto de estas conferencias está muy vinculado pues al contexto de la primera guerra mundial, ¿no? Entonces, eh, este problema bueno, era un problema bastante sensible, ¿no? No revelar secreto de Estado. Pero claro, revelarlo, hacerlo público a cualquiera, pues implicaría poner en peligro pues la seguridad de los ciudadanos de una determinada nación, ¿verdad? Ante un poder extranjero que intenta agredir, digamos, pues digamos todas estas tensiones entre los países europeos, ¿verdad? De repente en un país y declara abiertamente cómo está su situación armamentística, bueno, esto era información que podía aprovecharse por parte de uno de los poderes extranjeros, ¿no? Entonces dice Weber que esta aplicación pues universal, ¿verdad? Sin contexto de la ética no es muy buena para la política. En contraposición, digamos, a la tradición judeo-cristiana, Weber saca un ejemplo muy interesante que viene de la tradición pues ética y política de la India. Toda esa parte es sumamente pues interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque él señala que en esa tradición no hay una ética universalmente válida para todo el sistema de castas de la India.
sino que hay una serie de éticas particulares, ¿no? Una ética para la casta guerrera, una ética para la casta de los brahmanes, hasta las castas inferiores, ¿no? Y que básicamente podría resumirse en cumplir cada quien su cometido, ¿verdad? Eh, claro, la ética para la casta sacerdotal, ¿verdad? Para los brahmanes, por ejemplo, la gente que se dedica a la contemplación, ¿verdad? La sabiduría, no es la misma que la de guerrero. Entonces, si para un brahman podría ser como inmoral, ¿verdad? Antiético, eh, dedicarse a la guerra, eh, pues lo inverso podría pasar para un guerrero, ¿no? Para un guerrero puede ser antiético querer dedicarse a la contemplación mientras de su esfuerzo depende, bueno, el ganar o el perder una batalla. Es, bueno, algo que me resuena poderosamente a Aristóteles, ¿no? Como el sentido, la realización, en términos metafísicos, la actualización de las potencias, ¿verdad? ¿Qué significa esto, no? Es llevar a cabo, pues, la finalidad de cada objeto, ¿verdad? La finalidad, pues, de cada ocupación. Entonces, la realización, ¿verdad? Lo moralmente correcto, digamos, para el guerrero, para el fabricante de navíos, para el político, es la realización de las cualidades, ¿verdad? O de las potencias de cada una de estas ocupaciones. Entonces se trata con este ejemplo de ver la política y su relación con la ética de una manera mucho más compleja, ¿no? Más ver, pues hablaría de la política como algo que no, una ocupación, ¿verdad? Un oficio, bueno, más bien una vocación, eh, que como en la India politeísta no está consagrada a un solo Dios, sino que pues en la política se le prenden altares a diferentes dioses. Es decir, eh, se parte de un tomar en cuenta como las diversas situaciones, las diversas complejidades. Por lo tanto, la actividad política o el oficio político, eh, para su realización ética requiere esta forma de ubicación, ¿no? O de comprensión de la complejidad, ¿no? Eh, hay una cuestión, digamos, ya, ya en las últimas partes eh, de la conferencia, que traiga cuenta que todo eso tiene que ver con que el mundo no va a ser un lugar más placentero, sino todo lo contrario. Eh, lo que tenemos ante nosotros no es la alborada del estío, ¿verdad? La belleza del verano, sino una noche polar de una dureza y una oscuridad helada, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen. Allí en donde nada hay, en efecto, no es solo el emperador quien pierde sus derechos, sino también el proletario. Cuando esta noche se disipe poco a poco, ¿quién de aquellos vivirá cuya primavera florece hoy aparentemente con tanta opulencia? ¿Y qué habrá sido entonces internamente de todos ellos? ¿Habrán caído en la amargura o en la grandilocuencia vacía? ¿O habrán aceptado simplemente el mundo y su profesión? ¿O habrán seguido un tercer camino, que no es el más infrecuente, el de la huida mística del mundo para aquellos que tienen dotes para ellos, o que adoptan este camino y lo común y lo peor, para seguir la moda? La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para lo que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia,
que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto, no solo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro, han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permita soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Solo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece. Solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo. Solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política. Entonces eso es lo que quería compartirles a ustedes en esta primera parte. En la segunda parte voy a abordar la segunda conferencia de Weber, que es la ciencia como vocación. Es mucho más breve que esta otra, pero no menos interesante por los matices y reflexiones que el autor comparte con nosotros. Seguimos entonces.